Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor. Quisiera en breve dar una explicación, porque me han preguntado muchos colegas míos de distintos lugares por estos apóstoles que están pululando en distintos lugares. Que esto no sirva como conflicto, simplemente quiero dar mi parecer, mi interpretación, lo que a mí me enseñaron en la Facultad de Teología, y sigo manteniendo esas enseñanzas por más de 40 años. Pero los pastores más jóvenes a veces se confunden y no saben si tienen razones o no. Siempre hubo falsos ministerios, de toda clase y de todo tipo. Siempre hubo falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Eso existió desde un principio. Ya en la época de Pablo había falsos apóstoles. Y Pablo no hablaba por hablar, era un hombre temeroso de Dios. Por lo que dice la Biblia, Pablo fue el último apóstol que fue apartado por Jesús después de haber resucitado de entre los muertos cuando iba camino a Damasco. Él era un perseguidor de la iglesia, pero Jesús tenía un propósito con Pablo. Pablo era un hombre muy preparado, era un maestro de los fariseos, pertenecía al Sanedrín, que era el concilio que tenían en Jerusalén. Ahí estaban los hombres más importantes, más influyentes, los intelectuales, y Pablo era uno de ellos. Cuando le dijeron a Pablo, Pablo dijo ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí Pablo le estaba diciendo, no se preocupen, por los frutos se conoce el árbol. Tarde o temprano se darán cuenta si realmente son verdaderos o falsos. Y también había profetas, maestros enseñando herejías, cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Yo cuando conocí el Evangelio eran pocos los que se llamaban o autotitulaban apóstoles. Podríamos enumerar a muchos. Teles Osborne nunca se autotituló apóstol, Maurice Cerulo, Juan Wesley, Billy Graham, Luis Palau, Gigi Ávila, y podría enumerar mucho más. Simplemente ellos se consideraban siervos inútiles. Yo he entendido que el Señor oró toda la noche y al levantarse a la mañana temprano, de entre la gran multitud de discípulos que él tenía, llamó a 12 apóstoles y le dio autoridad para que predicasen el Evangelio, para que resuciten los muertos, para que sanen los enfermos y echen fuera los demonios y hagan milagros, prodigios y maravillas. Les delegó autoridad. Hay una palabra en griego que se llama exousia, que quiere decir autoridad delegada. Dunamis es poder también en griego. El Señor los capacitó de tal manera para que predicasen
con el respaldo de Dios, porque en aquellos tiempos era muy difícil la predicación del Evangelio. El apostolado cumplió una gran función. Es por eso que en en Efesios capítulo 4, verso 11, enumera Pablo a 4 ministerios: el apostolado, el profético, el evangelístico, el pastoral y el maestro. Pero el apóstol cumplió una parte importante al principio. Quedó como cimiento para la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahí el apóstol fue muy claro también en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando habla de los fundamentos de los apóstoles, se refiere al Nuevo Testamento. Y estamos bajo la cobertura apostólica, porque hablamos no solamente de lo que dijo Cristo, sino de lo que enseñaron los apóstoles, de la doctrina apostólica. O sea que no es que estamos en contra de los apóstoles. Y los profetas, que era el cimiento del Antiguo Testamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y de los profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si vamos al libro de Apocalipsis 21, versículo 14, Juan vio que había 12 cimientos en esa Nueva Jerusalén, y en cada uno de los cimientos estaba el nombre de los 12 apóstoles. No de 70, ni de 500, ni de 1000, ni de 10.000. Estos siervos que he mencionado nunca jamás se autotitularon, porque ellos sabían muy bien lo que era ser apóstol. El apóstol Pablo tenía muchos discípulos. Los preparó para el pastorado, para el evangelismo. Por ejemplo, Timoteo, Tito, Silas, Lucas, Demas, que después se apartó, y otros más. Pero a ninguno de ellos los ordenó como apóstol. Porque Pablo sabía que el único que podía dar esa facultad, ese ministerio, era Jesucristo mismo. No había otro. El Señor no los mandó a los apóstoles a ordenar apóstoles, sino a constituir iglesias con diáconos, con ancianos o presbíteros, con pastores y con obispos. Obispos son los pastores supervisores. De esa manera estaban establecidas las iglesias. Los apóstoles fundaron iglesias, formaron obreros, hicieron una parte importante, pero no se quedaban definitivamente en ciertos lugares, sino que seguían avanzando y formando las iglesias y colocando los obreros que tenían que estar. Allí en San Juan capítulo 10, verso 16, Jesús dijo: yo tengo otras ovejas en otros rediles que tengo que traer a este redil. Habrá un rebaño y habrá un pastor. Fíjese lo importante que es el ministerio pastoral. Yo estuve anotando algunos versículos para que ustedes lo puedan ver. Allí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, fíjense lo que dice: sujetaos y obedeceos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta, y lo hagan con alegría, no quejándose porque no es provechoso. No dice la palabra de Dios: obedeceos y sujetaos a vuestros apóstoles, ni obedeceos ni sujetaos a vuestros profetas.
Ni obedeceos ni sujetaos a vuestros evangelistas, ni obedeceos ni sujetaos a vuestros maestros, sino a vuestros pastores, porque el ministerio pastoral es el ministerio central de la iglesia. Es el ministerio eje en la cual los demás ministerios circulan o giran alrededor del ministerio pastoral, que es el eje principal. Si existirían los apóstoles verdaderos, lo pongo entre comillas, tendrían que sujetarse a los pastores, porque ellos son los que están frente de cada congregación. Pero lamentablemente han torcido las escrituras. Yo he ido a varios pueblos, ciudades, y me dijeron: aquí están haciendo estrago los apóstoles que vinieron de tal lugar, diciéndoles a los creyentes: si ustedes tienen en su iglesia un pastor, salgan corriendo, váyanse, porque el pastor es una jerarquía menor, no tiene valor alguno, no tiene unción. Nosotros los apóstoles somos los que tenemos la unción máxima, somos la jerarquía más grande. ¡Cuánta ignorancia, mis queridos amigos y hermanos! ¿Sabe lo que significa apóstol? Enviados. Eran enviados a llevar la buena nueva de salvación. Podríamos decir, son los carteros que llevan cartas. Pero la ignorancia es peor que ser analfabeto. Cuando uno no estudia la Escritura con la luz del Espíritu Santo, puede entender cualquier cosa. Y todas las sectas, entre comillas, cristianas, nacieron de haber mal interpretado la palabra de Dios. Siempre hemos enseñado que un texto bíblico fuera del contexto general es un pretexto. Yo no sé y ni soy quien para juzgar. Puede ser que hay apóstoles verdaderos o no, pero yo creo, es mi apreciación personal, yo creo que fueron 12 los apóstoles, elegido por Cristo mismo. Y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Y de ahí en más no funcionaron más. Quedaron como fundamento, como cimiento. Le doy un ejemplo práctico. Si usted levanta un edificio, primeramente pone el cimiento abajo. No lo pone en el segundo piso, ni en el tercer piso, ni en el cuarto piso, porque no es necesario. Ya está el fundamento. El fundamento se pone una sola vez. Y el ministerio apostólico quedó como fundamento según Efesios 2:20. Y empezaron a trabajar los demás ministerios. Por eso los apóstoles como T.L. Osborne, como este hombre, no se autotituló apóstol. Podría ser, por su trayectoria, Morris Cerullo también, Billy Graham también, pero no se autotitularon apóstoles. Yo creo que muchos pastores hicieron obra apostólica, levantaron Agneso, levantaron templo, levantaron iglesia, prepararon pastores, obreros, los pusieron al frente, los supervisaron, los pastorearon, sí, pero fueron pastores que hicieron obra apostólica, pero eso no les da garantía que son apóstoles. ¿Y cuándo nació esta proliferación de apóstoles? En el año 2001, en California. Peter Wagner, un escritor y predicador muy conocido que ya falleció, vino una profeta, supuestamente, y le dijo que Dios lo quería levantar para que formase una coalición apostólica a nivel mundial. Él compartió, llamó a 50, les dio la jerarquía de apóstol,
Después formaron escuelas apostólicas donde cobraban $500 y les daban un certificado a los pastores que habían concurrido a esas escuelas. Y esos pastores, al salir de ahí, ya se consideraban apóstoles y les prohibían a sus feligreses, diciéndoles: no me digan más pastores, porque es un cargo menor, yo ya soy apóstol. Yo ya he subido de categoría, no soy más pastores. Y los disciplinaban, y algunos expulsaron a esos creyentes que le decían pastor, porque ellos se consideraban apóstol, porque habían ido a una escuela apostólica y habían recibido un simple certificado que no servía para nada. Es por eso que tenemos que tener discernimiento de espíritu y darnos cuenta cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Los dejo a su criterio. Ustedes van a seguir estudiando la Biblia y van a descubrir si tengo razón o no tengo razón. A mí me enseñaron mis pastores, y en el Instituto Bíblico y en la Facultad de Teología me enseñaron explícitamente que los apóstoles cumplieron una función muy importante al principio en la era cristiana, pero los apóstoles verdaderos, genuinos y reales, que hicieron la obra de Dios tal cual Dios les indicaba en la persona de Jesucristo. Pero los apóstoles se murieron y el último fue Pablo. Y es paradójico ver a los apóstoles de hoy en día, muchos de ellos muy famosos, con mansiones, millonarios, con autos de alta gama, Mercedes-Benz, BMW, aviones privados, las canillas o griferías, todo de oro, los botones de los sacos de oro, ostentando permanentemente. Y los apóstoles de Cristo no andaban de esa manera, ni Cristo, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, no andaba de esa manera. ¿Serán verdaderos apóstoles estos? ¿O serán apóstoles para recaudar dinero? ¿Tendrán el don para ser ricos? Solo Dios lo sabe. Que Dios tenga misericordia de ellos y que también Dios tenga misericordia de nosotros también. Simplemente quise compartir esta palabra de reflexión porque me están llegando mensajes preguntándome, diciéndome: pastor, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de aquello? Y yo simplemente me siento en la obligación como maestro de explicarle con fundamentos bíblicos. Solamente al único ministerio, Hebreo 13, versículo 17, le dice: sujetaos y obedeceos a vuestros pastores, como quienes han de dar cuenta en aquel día. Él es el ministerio central, es el eje de la iglesia, es el ángel que Dios ha puesto en cada congregación. Que Dios les bendiga ricamente y nos volveremos a reencontrar a través de este canal de YouTube, Dios mediante. Bendiciones y que la gracia de Dios caiga sobre sus vidas. Hasta la próxima.